Freud nos dice que la sugestión es un proceso psicológico que consiste en la influencia que se ejerce por algún medio sobre la forma de pensar y actuar de una persona. Te pongo un ejemplo. Una persona que es tímida puede creer que bebiendo alcohol va a conseguir desinhibirse en sus relaciones sociales. Seguramente sea así. Lo más probable es que piense que su comportamiento más sociable sea debido al alcohol, pero lo cierto es que sus expectativas han jugado un papel mucho más importante y, por supuesto, la autosugestión que conlleva. Cuando anticipamos lo que creemos que sucederá, nuestros pensamientos y conductas hacen más probable que dicho resultado se dé. Por otro lado, Freud también nos habla sobre el líbido, que es aquella energía que procede de las pulsiones o instintos y que repercute en nuestra conducta dirigiéndola. Para él, el placer va más allá del solo sexual, pues afirmó que la libido estaba presente en lo que él definía como yo, superyo y ello. El ello es una parte que dirige nuestro comportamiento de forma inconsciente, en búsqueda de un placer inmediato. Por ejemplo, si tengo sed, voy a buscar una cerveza fría. Por otra parte, en el yo, entra en juego el entorno, así como las normas y reglas que imperan. Es así posible que me apetezca una cerveza, pero quizás elija una sin alcohol porque es más saludable. El superyo le da una gran importancia a la moralidad. De esta manera, tiene muy interiorizadas todas las normas y valores que residen en la sociedad y que se aprenden gracias al contacto e interacción con otras personas. En el caso de la cerveza, podría llegar a sentirme culpable porque beber alcohol está mal visto por la sociedad. Puedo haber interiorizado esa visión y sentirme culpable. Hasta este punto hemos podido comprobar distintas características de las masas, pero resulta importante remarcar el siguiente punto. ¿Qué diferencia existe entre una masa con conductor o sin él? Durante este video hemos puesto ejemplos más bien simples. Sin embargo, en este caso es indispensable utilizar dos de las masas que son, por excelencia, duraderas, artificiales y con alto grado de organización. Iglesia y ejército son dos masas artificiales. ¿Pero por qué? 1. No se te pregunta si quieres pertenecer a ella. Y 2. El intento de separarte de la estructura es penado o inclusive suele estorbarse. ¿Lo habías pensado? La iglesia rige con cierto espejismo e inclusive alusión a saber que existe un jefe. ¿Te suena? Obviamente nos referimos a Cristo, que ama a todos los que pertenecen a esa masa por igual. Podemos afirmar que Cristo es la causa de la ligazón que los une a todos, pues todos tienen una idéntica participación en el amor de Cristo. Por eso se convierten en una familia y se llaman hermanos en Cristo. Y por consiguiente, en el ejército también existe un jefe, pero aquí se llama el general, aquel que es justo y riguroso, con todos por igual. En el caso del ejército podemos apreciar una doble ligazón que hace que todo funcione como debe, el conductor y a las coincidencias en ideología. En ambos casos, de esta ilusión depende todo. Hasta ahora podrás creer que la descomposición de las masas resulta de un fenómeno sencillo, pero no es así. Sin embargo, la historia nos ha dicho que la masa artificial sí que ha tenido algunas complicaciones. La descomposición de las masas artificiales. ¿Cómo una masa tan organizada puede descomponerse? La respuesta es más simple de lo que parece: el pánico, aquello que nos hacía en principio iguales. En el caso militar existe esa parodia del drama de Hebel, donde se dice: el general ha perdido la cabeza, y después vemos en completo caos a los asirios. Recordemos: 1. La pérdida del conductor, el jefe, el mero hecho de no saber que sin él basta para que un estallido de caos se cree, aunque el peligro siga siendo el mismo. 2. Si desaparece la ligación entre el conductor y sus miembros, desaparece la ligación entre ellos, la masa se pulveriza. Y a todo esto, ¿y la masa artificial religiosa se descompone? Es preciso recalcar que sí, pero no de la misma manera y no tan fácil de observar. Me gustaría que imagines, ¿qué pasaría con el mundo sin una masa religiosa? Sin que exista esa autorregulación moral del comportamiento por miedo a no tener el premio de la vida eterna. Evidentemente estaríamos en bandeja de plata por el aumento de la violencia. Según Freud, no se mostraría caos ni miedo, más bien las sociedades mostrarían impulsos despiadados y hostiles hacia otras personas, a esas personas a las que el amor de Cristo había impedido que exterioricemos. La caída del dogma en un estado de desconfianza e incredulidad es lo único que puede descomponer a la masa. Por eso, aunque sea una religión de amor, no puede dejar de ser dura y sin amor a quienes no pertenecen a ellas. Existen dos masas artificiales, pero ¿qué las domina? Están gobernadas por lazos afectivos de dos tipos: la ligación con el conductor y la ligación de los individuos entre sí, y la primera parece ser la más influyente. Las ligaciones libidinales son las que caracterizan a una masa, ya que casi todas las relaciones afectivas íntimas prolongadas entre dos personas traen como secuela un poco de sentimiento de desautorización y hostilidad, y cuando estas diferencias son mayores, se vuelven una aversión difícil de superar. Es innegable que, en las relaciones con extraños, los seres humanos tenemos conductas con una predisposición al odio
y agresividad, cuyo origen es desconocido. Pero en la masa ocurre algo interesante. Toda esta intolerancia desaparece de manera temporal o duradera, con la formación de la masa, ya que esta provoca que se sientan igual al otro y que lo toleren. Se crean restricciones del amor propio narcisista. Esto solo dura el tiempo que dure la masa. Por lo tanto, en las masas hay pulsiones de amor que están desviadas de las metas sexuales, y estos se han descrito como grados de enamoramiento. Desde el momento en que se es infante, se genera la necesidad de encontrarse a sí mismo de manera inconsciente. Por ejemplo, al pequeño niño de 8 años se le enseña desde joven lo que un verdadero hombre es, poniendo como referencia a su papá. El niño piensa que su objetivo es ser como su padre, pero ¿es realmente lo que será? Con el pasar del tiempo, el niño se convierte en adolescente y se va percatando de la forma de actuar de su madre, lo cual le abre los ojos, pues se siente identificado con ella. Empieza a generarse un proceso de introyección de la madre en el chico. Sin embargo, este proceso lo hace de forma casi oculta, ya que, para él, moralmente no es correcto actuar de forma femenina ante los demás. Además de notar su ambición en querer ser igual a su mamá, también se da cuenta que los varones lo estimulan más que las mujeres. Frente a otras personas, nuestro adolescente trata de conservar una imagen de machito, con la que puede tener cierta protección para disfrazar su identidad homosexual. Para seguir con su apariencia heterosexual, ataca y violenta a aquel que abiertamente es gay. Estos ataques se deben por cómo ha construido su identidad en la que aparenta ser algo que la sociedad le establece para ser un verdadero hombre. Él hace sufrir a otro gay porque esto es lo que nuestro adolescente no puede ser ante la sociedad. Enamoramiento e hipnosis. Freud designa al enamoramiento a las diferentes relaciones afectivas del ser humano. Lo divide en 2 etapas, que comienza desde la niñez cuando somos bebés y la segunda que comienza en la pubertad o adolescencia. Cuando somos pequeños tenemos pulsiones sexuales hacia nuestros padres, normalmente los varones hacia la madre y las niñas hacia el padre, pero al ir creciendo suprimimos esas pulsiones, se inhiben esas metas sexuales y se trasladan al inconsciente, para así ahora tener un sentimiento de ternura hacia nuestros padres. Esta ternura es llamada investidura permanente porque amamos a pesar de no tener esa meta sexual. Al llegar la pubertad se dan 2 posibles casos. El primero es que desarrollamos una separación de las metas, es decir, tenemos una meta sexual inhibida hacia mujeres, en el caso de los hombres heterosexuales, por las cuales sentimos un alto respeto, es decir, no somos potentes hacia ellas, pero las veneramos. Y la meta sexual no inhibida la desarrollamos hacia mujeres por las cuales sentimos un desprecio. Somos potentes con ellas, pero es puramente sexual. El segundo caso es que hacemos una síntesis entre pulsiones o las metas sexuales, y esto crea lazos más duraderos. Sentimos hacia una misma persona el amor espiritual y sexual. En cambio, cuando las metas están por cumplirse, es decir, la meta sexual, este amor terminará por romperse al concluirla. Durante la adolescencia se da también algo que llamamos la superestimación sexual. Freud se refiere a esta como cuando el objeto amado queda inmune a la crítica, es decir, se estima cada cualidad de éste sin opción a nada más que dicha superestimación, dándole un alto valor a sus cualidades del objeto amado. Es la influencia del placer o la meta sexual la que nos hace que le atribuyamos dichas excelencias, pero es un simple espejismo, porque creemos que amamos a esa persona por sus cualidades, cuando realmente no es así. A esto se le une la elección amorosa, que sirve para sustituir un ideal que no alcanzamos del yo. Satisfacemos nuestra libido narcisista, es decir, queremos tener en nuestras manos, cerca de nosotros, perfecciones que no encontramos en nosotros mismos. En el enamoramiento pasa por diferentes etapas y cada vez se va acentuando la superestimación sexual. Al comienzo se empieza a sustituir el ideal del yo por el objeto amado. Después se suprime la satisfacción sexual para postergarlo más adelante. Quiere decir que lo dejamos pendiente. Después comienza la resignación del yo, somos más modestos y el objeto amado se va haciendo más valioso para nosotros. Pero en los casos más extremos queda completamente sustituido el ideal del yo por el objeto amado. Quiere decir, cambian de lugar, valoramos más a la otra persona que a nosotros mismos. ¿Te ha pasado?
A esto le llamamos introyección. Esto nos puede llevar a hacer crímenes de amor, como en las películas. Aquí falla completamente la crítica, es decir, todo lo que hace o requiere el objeto amado es completamente justificable. Como tu ex. Entre el enamoramiento e hipnosis, ¿cuál es la principal diferencia? En el enamoramiento se posponen las metas sexuales no inhibidas, mientras que en la hipnosis hay una ausencia total de las metas sexuales no inhibidas. Es decir, ni siquiera se nos pasa por la cabeza la meta sexual. En cambio, en el enamoramiento la dejamos para otro momento, para después. Entre sus principales semejanzas tenemos la humilde sumisión, o sea, la obediencia, la falta de crítica, y bueno, que el hipnotizador ocupa el lugar del yo, así como el objeto ocupa el lugar del yo en el enamoramiento. Esto es la introyección. El instinto gregario. El instinto gregario se puede comprender como la tendencia que todos los seres humanos tienen a crear masas cada vez más amplias, y a pertenecer a una de estas debido que por naturaleza el ser humano prefiere estar en grupo y no aislado, y esto se debe a la falta de autonomía e iniciativa que posee. En el momento de que la persona pertenece a una de estas masas, tiene la característica de la igualdad de reacción con el resto de la masa, también de que el individuo se rebaja todo lo concerniente a la masa, es decir, no tienen una identidad individual. Dentro de estas masas hay un lazo de igualdad, pero no aplica para el conductor o líder. Es decir, todos los individuos deben ser iguales entre sí, se identifican unos con otros, pero todos quieren ser gobernados por uno solo superior a ellos, y depende de este líder que la masa sea capaz de sobrevivir. En la lectura, para Trotter, el instinto gregario es algo innato para el hombre, por lo que lo considera algo primario, no susceptible de descomposición. Por otra parte, para Freud, las pulsaciones sexuales y de autoconservación son las primarias, por lo que el instinto gregario no jugaría el papel principal. Para terminar, el instinto gregario, podemos concluir que el ser humano no es un animal gregario, sino un animal de horda, el miembro de una horda dirigida por un jefe. El científico Darwin menciona que la forma primordial de la sociedad humana dio un inicio con una horda, gobernada de una forma déspota por un macho fuerte. ¿Hemos dejado esto atrás o realmente solo se ha moldeado nuevas necesidades? Se presenta la masa como un renacimiento y evolución de la horda primordial. Partiendo de esta premisa, se puede decir que una de las psicologías más antiguas del ser humano es la psicología de las masas, y que se encuentra a su par la convención de la psicología individual, ya que se habla de dicha psicología individual como la psicología del conducto. Hoy, como se muestra en la masa, los individuos siguen ligados entre sí de la misma manera. ¿Y cómo se unen? Te preguntarás. Muy sencillo. Los individuos deberían tener el espejismo de que el conductor los amaba a todos por igual. Gran diferencia del conductor, porque era libre. ¿Él sentiría la misma unión con los demás individuos? La respuesta es que no. El conductor, o llamémoslo padre, por su narcisismo no sentía amor por alguien más que no fuera él. Imponía una psicología colectiva a los hijos, reprimiendo sus tendencias sexuales, formando así limitaciones en los demás individuos como la prohibición del incesto o el parricidio. Pues como sabemos, no hay masa sin conductor. La masa quiere ser dominada por un poder ilimitado. En este caso, se remonta desde la idea del padre primitivo como el ideal, así que probablemente no hemos cambiado mucho. Cada individuo al participar en muchas masas tiene múltiples ligaciones de identificación y ha edificado su ideal del yo según los más diversos modelos. Existen dos tipos de masas, las duraderas, permanentes y las efímeras, de creación súbdita. Estas masas efímeras se superponen a las otras y presentan un asombroso fenómeno. Desaparecen sin dejar huella. Todo aquello que reconocemos como desarrollo individual es temporal. Pero hablemos del ideal del yo. El ideal del yo respecto del yo abarca la suma de todas las restricciones que el yo debe de obedecer. Mientras que muchos individuos resignan su ideal del yo y lo permutan por el ideal de la masa corporizado en el conductor y son arrastrados pues por simple identificación, otros crean una identificación del yo con un objeto e intentan con este reemplazar el ideal del yo. Esto lo podemos ver en las dos grandes masas artificiales antes mencionadas, el ejército y la iglesia. La iglesia exige completar la posición libidinal dada por la formación de la masa. La identificación no solo es producto de la elección del objeto, sino el amor del objeto. Ahí es donde está la identificación.